Así que bueno, ahora ojo lectores porque vamos a pasar a una parte en la que vamos a encender todas las alertas de spoiler. Si no quieres escuchar spoiler, en este momento mira las señales y sáltenselo por completo, porque si no van a agarrar mucha rabia, ¿ok? Así que a partir de ahora iniciamos la zona con más spoiler de toda esta entrevista. Y por supuesto, primero, háblenos de la trama, que es una trama acerca de traición. Si hay algo a lo que nosotros le damos mucha prioridad y muchas veces criticamos a los escritores, es que empiezan súper lento y el crimen no se ve hasta la página 30, 40, 50. Si un libro inició con el crimen. Así que háblenos un poco acerca de la trama. ¿Cómo fue que decidió iniciar su libro con el crimen y no colocarlo más adelante? ¿Por qué, principalmente? Pues yo tenía una versión previa en la que el crimen comenzaba en la página 30, como tú dices, o un poquito después. Pero me di cuenta que aunque Benítez es muy importante, es el investigador, pero hubo un momento en el que me di cuenta de que lo importante era que el lector se sintiera identificado con la víctima, que en algún momento el lector quisiera que se identificara a el asesino o asesinos de Lorenza Calvo. Eso, junto con que por esa época hice una visita a Brihuega, que es un pueblecito de la Alcarria, en Guadalajara, en España, estando allí 15 días en Brihuega, que era el sitio del que procedía Lorenza, me encariñé tanto con el personaje que aunque comienza la novela con su muerte, yo quería que el lector a lo largo de toda la novela no se olvidara de ella, que en cierto modo es lo que tengo muy presente al final, incluso en el epílogo. Entonces la novela en cierto modo comienza por Lorenza porque Lorenza es la protagonista, aunque apenas dure viva las primeras 3 páginas. ¿Cómo fue esa decisión de no dejar solamente a 2 personas, por ejemplo, involucradas en el crimen de Lorenza, sino involucrar a más personas en la culpabilidad de este delito? ¿Por qué lo decidió así? ¿Por qué no fue solamente el típico crimen en el que hay 2 personas y listo, más nada, sino involucrar a más personas en todo? Por 2 motivos. Uno, porque en esa época la verdad es que los crímenes que se cometían y que los cometía una sola persona eran crímenes que se resolvían casi inmediatamente. Entonces no me daba juego, o sea, me tenía que inventar un crimen que no fuera real. Había leído muchos crímenes y al final la mayoría de los crímenes pasionales o incluso los crímenes premeditados terminaban resolviéndose de manera muy rápida. Entonces el crimen de la cajita de RAPE tenía que estar elaborado porque solo un crimen elaborado podía dar juego a que las pesquisas fueran complicadas. Y lo de involucrar a varias personas es porque, bueno, vamos a hacer un pequeño spoiler, espero que los que no han leído todavía la novela paren en este momento y se lo salten, porque los asesinos al final son sicarios. Entonces son sicarios, entonces yo también quería con eso reflejar que el poder puede comprar incluso la muerte de una persona. Entonces me encajaba perfectamente el dar más juego a la parte investigativa y que a la vez estaba justificado por toda la filosofía de la novela, que está basada en el abuso de poder y en las diferencias de clase. Teniendo en cuenta que su foco principal es este que nos acaba de decir acerca de las diferencias de clase, háblenos un poco acerca de la construcción de la misma trama. O sea, muchos escritores sabemos que a medida que van escribiendo una posible trama van cambiando mucho de opinión y al final lo que empezaron escribiendo no se parece en nada a lo que terminaron decidiendo. ¿Cómo fue en este caso su proceso para construir la trama? Pues desde el principio yo tenía muy claro quién era el asesino o quién había ordenado el asesinato de Lorenza Calvo. ¿Por qué? Porque ese tipo de asesinatos a criadas se dieron en muchas ocasiones y las circunstancias por las que se asesina a Lorenza existían, no me las he inventado yo, y en esa época existían mucho. Entonces, como yo tenía muy claro el motivo del crimen desde el principio, fue relativamente sencillo el construir alrededor de este crimen, el construir toda la trama de la investigación. Entonces esa parte fue sencilla. Quizá me costó más
construir los personajes involucrados y mezclar lo que es una pura investigación policial del asesinato de una criada con la biografía de Benítez y con las circunstancias históricas y políticas del momento. Eso me costó un poco más, pero creo que el esfuerzo mereció la pena, intentar integrar bien esas tres patas de la historia, digamos. Esta pregunta que viene no tiene mucho que ver con la misma trama en sí, pero teniendo en cuenta que en conversatorios anteriores ha comentado que son fundamentales 4 aspectos para escribir una buena novela negra. Me gustaría saber, en su caso, cómo se preparó en la parte metodológica para escribir algo, como usted mismo dijo, que fuera real, algo más apegado a lo que realmente hubiese sucedido que a inventos y por la imaginación de usted. ¿Cómo fue esa parte de preparación metodológica en cuanto a la investigación criminal de esa época? Pues sobre todo lo que hice fue leer sumarios judiciales. Entonces la mejor manera para entender cómo funcionaba la justicia y los procedimientos policiales era leer sumarios judiciales. Leí muchísimos y también leí literatura de la época, literatura en la que se describían crímenes que aunque no son buenas novelas, la inmensa mayoría, pero estaban escritas por contemporáneos, lo cual me hacía darle credibilidad. Y sobre todo, intenté leer muchas novelas escritas por abogados. Hay escritores de folletines, justo por esa época, que aunque son malas novelas desde un punto de vista literario, pero el autor era abogado, con lo que me transmitía mucha credibilidad todo lo que me contaba en cuanto a procedimientos. Entonces, a eso le sumaría que leí también libros de medicina legal. Entonces, y en la medicina legal, los libros de texto de medicina legal también se describen muchos, si no procedimientos policiales, pero muchos aspectos de los asesinatos y de la investigación puramente médica de las víctimas. Entonces, esas fueron las 2 fuentes principales, o las 3, para intentar que cuando uno está leyendo la cajita de RAP sienta que Benítez trabaja como un policía real y que cuando va al hospital general a entrevistarse con el médico que está practicándole la autopsia a Lorenza, sienta que es real lo que está leyendo. Esta es la última pregunta que vamos a hacer en la zona de spoilers, así que ya respiren tranquilos, se acabó el sufrimiento, vamos a seguir con el resto de la entrevista en paz, en armonía y sin ningún tipo de crímenes de por medio. Así que ya para la última pregunta de spoilers sería que nos llamó la atención muchísimo, que después de toda la historia que fue bastante intensa y que el final fuera tan, pero tan fresco, termina con estos detectives comiéndose una rosquilla. O sea, ¿por qué de todos los finales que pude elegir decidió irse por uno tan sencillo y fresco? Realmente deja un muy buen sabor de boca un tipo de final así, porque no es como que te recarga demasiado hasta el final, sino que ya llega una parte en la que se solucionó todo, le están contando esto y terminan comiéndose una rosquilla como si nada hubiese sucedido. Cuéntenos sobre eso. Pues yo creo que debe de ser porque Benítez ha estado tan volcado en la investigación que necesitaba darle un respiro. Entonces, en el momento en el que consigue que se lleven preso al culpable, se relajó él y me relajé yo, y creo que nos relajamos todos, y me apetecía introducir el elemento de la amistad. Entonces, cuando Fonseca, que sabe que no ha comido en toda la mañana, Benítez le saca su rosquilla de anís y se la ofrece, y se ponen a charlar entre los tres, él, Ortega y Benítez, y quería ya pasar la página del asesinato de las 2 criadas alcarreñas y lo que tú has dicho, lo has dicho muy bien, y dejar que entrara un poquito de aire fresco, el aire de la amistad y del buen humor. Ok, así que ya respiren nuevamente y seguimos con la siguiente pregunta, que es un poco más al estilo de Black Mind. Así que sí, eso es algo que preguntamos normalmente a los autores de novela negra, y es ¿por qué de todos los géneros una novela negra? Porque novela histórica se puede escribir en varios géneros, pero ¿por qué de todas negra? Pues para mí es muy sencillo. Elegir el género de novela negra es tan sencillo como que en la novela negra yo puedo encajar todo.
cualquier tipo de ideas, de reflexiones, de acciones, de diálogos, lo puedo encajar en una novela negra. Y a mí me gustan las novelas ambiciosas. Entonces, la novela negra además tiene el añadido, no siempre, pero en muchas ocasiones tiene el añadido de el misterio, de que el lector juega con el detective a resolver el caso. Y pienso, ¿por qué no añadirlo? Si uno se esfuerza en conocer cómo funciona este tipo de novelas, ¿por qué no a cualquier otra novela añadirle estos elementos? Básicamente es porque me parece que es el género que se adapta a lo que yo quiero contar y que no me impone casi ningún tipo de limitación. Ok, también nos gustaría saber qué podemos esperar de Javier Alonso García Pozuelo a futuro. ¿Está trabajando en algún nuevo proyecto? En la medida de lo que pueda contestar, ¿qué podemos esperar? Pues mira, el género negro me gusta mucho y el género histórico también. Cuando publiqué La cajita de Rapé, hace ahora 2 años, no tenía pensado darle continuidad al Inspector Benítez, pero en estos 2 años no he parado de tener lectores que me preguntan si va a haber un siguiente caso de Benítez. Hoy mismo acabo de recibir una invitación de un librero para ir a presentar la novela en una feria de libros. Hoy, o sea, después de 2 años de publicada, me siguen invitando a presentar la novela. Entonces, hay muchos lectores que se han encariñado con Benítez o con Fonseca, o con los dos. Entonces ahora estoy obligado a seguir con Benítez, obligado entre comillas, porque para mí es un placer seguir dándole vida, porque Benítez tenía todavía mucho que contar en las relaciones con sus hijas, en la resolución del asesinato de su esposa, que no quedó aclarado, en ver qué va a pasar en su nuevo puesto. Entonces, al final ha sido todo de manera muy natural y ya estoy con el siguiente caso del Inspector Benítez. Eso es excelente escucharlo, porque tal vez los lectores no es solamente que se han encariñado con el Inspector Benítez o Fonseca, sino por experiencia propia yo diría que tal vez se han encariñado con la calidad del libro. Nosotros somos un grupo que muchas veces criticamos a los libros, y es más, si hay algunos que no nos gustan, ni siquiera los reseñamos y nos negamos totalmente. Entonces, probablemente a ustedes les sigan llegando más invitaciones y estoy segura de que le van a seguir llegando muchas más por la calidad de la obra. No hay nada más satisfactorio para un lector que encontrar en una novela, además de calidad, algo entretenido, y además de algo entretenido, algo perfectamente creíble, como usted dijo. Entonces no se extrañe que le sigan llegando muchísimas más invitaciones a más ferias de libros o a más eventos, porque si con este la tiró por la ventana y la tira por la ventana con el segundo, estamos apenas empezando, como quien dice. Aparte de esto, también quería preguntarle, antes Panamá. de tu siguiente pregunta, aunque esto no es una pregunta, te tengo que decir que me has emocionado con lo que has dicho, porque has hablado de la calidad, que en el fondo la calidad lo que traduce es trabajo. O sea, uno no es que haya nacido con inspiración, es que hay mucho trabajo detrás, y que yo, que procede de una familia humilde, a base de esfuerzo y de trabajo, haya conseguido que aquí en Panamá me vengan lectores y me digan que mi libro tiene calidad y que además se entretiene, que es la otra faceta importantísima en la literatura, me emociona muchísimo. Gracias. Cuéntenos un poco acerca de cómo ha sido su percepción del recibimiento y la acogida que se le ha dado acá en Panamá. Nosotros normalmente cuando tenemos actividades de escritores que vienen del extranjero siempre estamos súper ansiosos y a la expectativa de cómo va a reaccionar la gente, si se va a llenar, no se va a llenar, pero en sus 2 actividades hemos visto que fue un lleno total. Cuéntenos cómo ha sentido usted ese recibimiento por parte del pueblo panameño y los lectores panameños. Pues aquí en Panamá, La cajita de Rapé la está distribuyendo Océano Panamá, y desde que llegué el trato y la organización de Océano Panamá ha sido exquisita. Y luego, lo que es, hablando en concreto de las 2 actividades que he tenido, la presentación de la novela y la conferencia sobre los orígenes del género negro, han superado totalmente mis expectativas. Los sitios estaban abarrotados, y no solo eso, que los lectores panameños han participado mucho en las 2 actividades. La primera, la de la presentación en nombre de la Mancha, la hice junto con Osvaldo Reyes, y después del maravilloso conversatorio que tuve con él, se abrió un turno de preguntas y fue espectacular el interés.
Así que nada, desde aquí mandar un saludo muy cariñoso y un agradecimiento por todo la buena acogida que he tenido en Panamá con la cajita de rapé. Cuéntenos también qué mensaje le gustaría enviarle a todos esos lectores que han quedado fascinados con la cajita de rapé y por supuesto también a aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de leerlos, pero que se pueden interesar y seguramente lo van a hacer dentro de poco. Bueno, pues a los lectores panameños les diría que muchísimas gracias por haberle dado una oportunidad a una novela de un escritor novel ambientada en el Madrid de hace 150 y pico años. Lo primero, muchísimas gracias. A los que no habéis leído la cajita de rapé, simplemente deciros que los lectores panameños ya están aficionándose al Inspector Benítez y ya me están pidiendo que siga con él. Así que bueno, ojalá que le deis una oportunidad y que dentro de poco nos podamos volver a ver aquí en Panamá con un siguiente caso del Inspector Benítez. Ya para finalizar también, cuéntenos dónde podemos conocer más sobre usted y sobre su trabajo. Pues mira, yo estoy en redes sociales, estoy en Facebook con mi nombre completo, Javier Alonso García Pozuelo, en Twitter con Javier Alonso GP y sobre todo donde más me pueden conocer es en Cita en la Glorieta, que es un blog que yo dirijo pero en el que escriben un montón de amigos y en el que anuncio que dentro de poco vamos a abrir una sección de medicina y novela negra a cargo de Osvaldo Reyes, el escritor panameño. Así que, aunque no os metáis por mí, entrar en Cita en la Glorieta porque va a estar jugosísima esta sección de novela negra y medicina. Bueno, lectores, esto ha sido todo por esta ocasión, esta vez con el escritor Javier Alonso García Pozuelo, autor del libro La cajita de rapé. Recuerden seguir las páginas del Grupo de Lectores de Panamá. Agradecemos, por supuesto, con muchísimo amor y todo nuestro agradecimiento realmente a Editorial Océano y a Maeve Ediciones. Recuerden seguirnos también como Black Minds Panamá en Instagram y si quieren otra parte de la entrevista pueden entrar al sitio de Letras Azules. De nuevo, esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos un montón al escritor invitado y síganos la próxima. Esto ha sido todo. Me despido de todos vosotros, amigos y amigas de Panamá, y recuerden dar like al video, compartir y suscribirse al canal. Un abrazo fuerte.